Y gol de Lamine Yamal con la selección española. Debería de ser titular en el Barça. Tenemos que platicar de absolutamente todo. Intro y empezamos. Hola gente, y es que vaya golazo acaba de meter Lamine Yamal. Yo de verdad que vi el video y dije, mamita, mamita, lo que está haciendo Lamine Yamal. Vamos, una cosa espectacular. Me está encantando la manera en la que está jugando Lamine Yamal. La manera en la que lo está haciendo muy bien. Y mucha gente en el Barcelona en las últimas horas, especialmente en los últimos días y en las últimas semanas, ha empezado este debate de, oye, Lamine Yamal últimamente, ¿por qué no juega tan bien? Como que no le dan tantos balones, ¿qué es lo que está pasando? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿debería Lamine Yamal ser titular con el Barça? Especialmente con la llegada de Frenkie de Jong, ¿debería o no debería de ser titular? Y a ver, primero que nada hay que poner las cosas sobre la mesa. Lamine Yamal es un jugador que es una calidad, vamos, brutal. A mí me encanta como jugador y es un jugador que te puede dar muchísimas cosas. Pero dicho sea esto, para mí Lamine Yamal no debería de ser titular. Y no por falta de titular, no por falta de liderazgo, no por falta de que sea bueno, que sea malo. La realidad es que yo veo a jugadores por encima de él. Y especialmente creo que jugadores como, por ejemplo, que la situación táctica va a cambiar un poco en el Barça. Por ejemplo, yo creo que la alineación del Barça la próxima temporada, o una vez que ha llegado Frenkie de Jong, va a cambiar un poco. Creo que lo que va a hacer el Barça y lo que va a hacer Xavi Hernández es poner de centrales Ronald Araujo y Christensen. De lateral derecho ahí es la única duda que tengo. No sé si va a mantener a Cancelo o si va a poner a Jules Koundé. Por la banda izquierda creo que va a poner al bueno de Valde. En la media cancha yo creo que va a poner Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, bueno de Gundogan. Y adelante Joao Félix acompañado del bueno de Robert Lewandowski. Entonces no es que no quiera poner a Lamine Yamal y no es que no crea que es buenísimo. A mí me parece que es un jugadorazo. Pero yo creo que es un jugador que a día de hoy en el esquema del Barça a lo mejor no te entra tanto como titular. Es verdad que ya después de que pasen tiempo, después de que pase minutos, vamos viendo cómo va el partido, a lo mejor necesitas extremos para poder llegar y tener muchísima más presencia. Entonces, bueno, a lo mejor a partir de ahí sacas a un jugador, a lo mejor sacas a Pedri, sacas a Gundogan, sacas a Gavi y metes al bueno de Lamine Yamal para jugar un 4-3-3. Entonces, a lo mejor a partir de ahí ya puedes empezar a tener diferentes ataques o diferentes ocasiones. ¿Por qué creo que en los últimos partidos Lamine Yamal como que se ha apagado un poquito? Como que no lo hemos visto tanto. Y por ejemplo, hay gente que lo compara con Valde por el otro lado y dice, es que vean los apoyos que tiene Valde a comparación de los apoyos que ha tenido el bueno de Lamine Yamal. Y creo que eso se viene un poco a dos cosas. Número uno, la manera táctica que está parando el equipo. Creo que había veces que era línea de tres en la media cancha, estoy hablando como que 3 medios, 4 medios. Y al final Joao Félix es un lateral extremo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final Joao Félix, Valde se tira mucho como lateral y es al final el que te da esa amplitud por la banda y Joao Félix te viene un poco más por dentro, entonces al final Valde levanta la cara y tienes Joao Félix, tiene al interior y tiene inclusive al medio defensivo, entonces son 3 opciones las que tiene Valde para pasar. Al final Lamine Yamal no tiene ese extremo por dentro que juegue por dentro. En teoría debería de ser tu interior, pero entonces ya tienes una opción menos, ya nada más tienes la opción de tu interior y tu lateral derecho. Pero yo creo que el fútbol del Barça, el juego del Barça y Lamine Yamal creo que va a tener muchísimo protagonismo. A día de hoy, como les dije al principio, no lo veo para ser titular y para mí todavía le faltan cosas para ser titular. Pero aún así creo que es un jugador que va a aportar muchísimo, es un jugador que es muy diferente a lo que tenemos. Es más, yo creo que de los que tenemos en la plantilla es el jugador con más 1 contra 1, es el jugador que más te puede marcar diferencia, es el jugador que a lo mejor más miedo puede generar en los rivales. Entonces yo creo que sin lugar a dudas el bueno de Lamine Yamal va a ir mejorando, poco a poco va a ir entendiendo más el equipo y a mí me gusta mucho cuando juega especialmente con los jóvenes, cuando juega con Lamine Yamal o con el bueno de Gavi, creo que se entiende mucho mejor. Cuando juega Gundogan de interior y juega por ese lado, como que sí veo que le tira menos balón, pero no porque le quiera dar menos balón, porque al final Gundogan entenderá a lo mejor que es mejor para el equipo darle el balón a Robert Lewandowski que dárselo a Lamine Yamal. Pero bueno, sin lugar a dudas yo estoy 100% seguro que el Barça y Xavi Hernández al final ya con 5 cambios y con todo lo que rodea el fútbol, al final lo que dice Xavi Hernández en cada rueda de prensa, ya no hay titulares, ya no hay suplentes. Al final lo que tienes es un equipo de fútbol con muchísimos jugadores y con muchísima posibilidad de cambio. Lamine Yamal, Rafinha, Ferran, son jugadores que van a tener mucho tiempo y muchos minutos. Obviamente dependerá de ellos y dependiendo lo bien que estén, bueno, lo bien que estén ellos y también la manera en la que estén en su competencia, como Pedri, como Gavi, como Gundogan, como el mismo Frenkie de Jong, como Joao Félix en caso de Ferran Torres, ya irán viendo si juegan más o juegan menos. Pero es verdad que ahorita el Barça y Xavi Hernández en específico tiene un problema que seguramente todos los entrenadores quisieran, que al final volteas y ves, oye, ya están todos mis jugadores disponibles, ahora a quién demonios pongo, ahora tengo muchas opciones y no sé a quién poner. Entonces lo que dicen los entrenadores es un bendito problema, qué bueno que Xavi Hernández tenga este problema, qué bueno que el Barça tenga este problema y ahora lo más importante es ver cómo hacerle para que al final este problema pueda resurgir, para que al final Xavi Hernández, el Barça, podamos sacar nuestro mejor once y podamos sacar nuestra mejor versión. También va a depender mucho del rival.
Porque a lo mejor habrá rivales donde dices, no, ¿sabes qué? Prefiero tener 4 mediocampistas. Habrá rivales donde dices, ¿sabes qué? Prefiero tener 3 mediocampistas y mejor 2 extremos bien abiertos. Va a variar muchísimo dependiendo del planteamiento táctico que quiera poner Xavi Hernández. Hay que recordar también que con tantos partidos que ya tiene el Barça, se juegan cada 3 días. Entonces vamos a tener que tener muchísima rotación. Oye, que me dices, oye, un partido contra el Real Madrid, un partido de Champions, un partido contra el Girona o el Atlético de Madrid. No veo que Lamine Yamal vaya a ser titular. Ahora, tú me dices, oye, un partido que a lo mejor es más de rotación, un partido donde a lo mejor el Barça no se juega tanto, o a lo mejor, por ejemplo, me invento, contra el Mallorca, contra el Alavés, contra el Almería, contra este tipo de equipos. Bueno, claro que sí, porque ahí no el bueno de Lamine Yamal podrá tener algún tipo de minutos y podrá jugar algo de tiempo. Ahí sí que lo veo mucho más factible y viable. Ahí sí que digo y lo analizo y digo, eso sí podría ser, eso sí me encaja más en el esquema de Xavi, en el esquema del Barça. Pero al final es lo más normal del mundo, que al final es un jugador que tiene 16 años. Entonces, paciencia, tranquilidad. Yo de verdad me froto las manos porque digo, es que lo que va a hacer de Lamine Yamal cuando empiece ya a tener más regularidad, cuando empiece también a subir su masa muscular, porque también vamos a hablar de otra cosa. Tú a Lamine Yamal con 16 años no lo puedes poner en todos los partidos. Porque si tú lo pones en todos los partidos, vas a tener un Pedri 2.0. ¿Qué fue lo que pasó con Pedri? Que lo metieron en 253.000 partidos. La primera temporada que jugó de titular, se fue a la Euro, jugó el otro mundial, la Nations League con la selección española. Koeman no le daba descanso ni para nada. Entonces, obviamente que a Pedri lo acabaron reventando. Pero creo que en el caso de Lamine Yamal, al final ya no tienes un entrenador como Ronald Koeman, ya tienes un entrenador mucho más coherente como lo es Xavi Hernández en este caso, que sabe dosificar a los jugadores, que sabe perfectamente cómo manejarlos. Y aparte otra cosa, yo con el caso de Pedri, con tantas lesiones que ha tenido, yo lo he dicho en muchísimos videos, para mí Pedri no debería de jugar los 90 minutos en prácticamente ningún partido. Entonces, ¿qué haría yo? Pedri está jugando minutos 60, minutos 70. Pedri, cambio, descansa. Que entre a lo mejor Lamine Yamal en ese caso. Que entre para abrir la cancha. Que entre para tener diferente fútbol. Otro jugador, oye, a lo mejor es verdad que Frenkie de Jong, Gavi y Gundogan no son jugadores que se lesionan mucho. Pero oye, a lo mejor Gundogan a lo mejor ya tiene una edad y ya no puede estarlo jugando todo porque entonces en los meses importantes, mes de febrero y mes de marzo, se te va a acabar reventando. Entonces, ¿por qué no? Oye, Rafinha, entra por Gundogan que está cansado. 3 cuartos de lo mismo con Joao Félix. Joao Félix es un jugadorazo que a nosotros me parece que nos ayuda muchísimo. Pero ¿para qué lo va a jugar todo? Minuto 70, oye Ferran, vas que vuelas. Y a ver qué lo puedes hacer. Y al final también es bueno y es sano para el equipo. Que tengamos este tipo de rotaciones, que tengamos este tipo de cosas. Creo que son cosas que van a ayudar muchísimo al equipo. Son situaciones del fútbol que al final pasa en el Barça, pasa en el Manchester City, pasa en el PSG. Al final la competencia siempre es muy buena. Al final es buenísimo que el Barça, todos los equipos tengan competencia. Entonces es lo más importante. Ojalá que el Barça pueda tener la mejor competencia para que los jugadores mejoren, para que los jugadores, que los jugadores no se vuelvan a lesionar, para no tener este bajón de juego. Entonces, tranquilidad, paciencia con Lamine Yamal, que Xavi Hernández es un jugador que sabe perfectamente cómo llevarlo, sabe perfectamente cómo manejarlo. Yo estoy 100% seguro que al final Lamine Yamal va a acabar triunfando en el Barça y lo más importante es que va a triunfar de la mano de Xavi Hernández. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, tienen que ver este otro donde hablo de Frenkie de Jong y lo importante que es para el Barça. Vayan a verlo, que está muy, pero que muy bueno. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.